Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sabían que los franceses comen más de 300.000 toneladas de chocolate al año, lo que da una media de más de 7 kilos por habitante? Y si el chocolate empieza a consumirse aquí en Francia en el siglo XVII, nuestro invitado de hoy, el arqueólogo peruano Quirino Olivera, confirma con sus descubrimientos que el cacao era ya apreciado en América hace más de 5.000 años. Este templo arqueológico de Montegrande fue descubierto en el año 2010. Habría sido construido hace 5.300 años antes del presente. Nosotros estamos identificando que es un templo que ha sido construido para honrar y venerar a sus dioses, pero en la última fase, en el tema de la arquitectura en forma de espiral, parece que este recinto arquitectónico fue construido con carácter ideológico sagrado para sepultar la tumba del personaje de la más alta jerarquía religiosa en el centro de la espiral. Que este personaje, que era el de la más alta jerarquía religiosa del templo, utilizó al cacao como una bebida sagrada para rendir culto a los dioses, ¿no? Nosotros pensamos que aquí están las evidencias del cacao más antiguo del mundo, porque el cacao en su estado silvestre tiene su origen en la Amazonía, ¿no? Muy buenas tardes, Quirino. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias por esta valiosa oportunidad. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y compartir las investigaciones arqueológicas que estamos desarrollando en la Amazonía de Perú. El honor es nuestro de recibirte aquí en estos estudios. Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene el chocolate de especial para que su consumo sea tan elevado, que te enganche tanto? Yo creo que el cacao contiene una magia que todavía científicamente no lo estamos identificando, pero que ya los paladares a nivel del mundo se sienten atraídos, atrapados por este efecto que tiene el cacao, la teobromina, el alto contenido de teobromina, que te activa la hormona de la felicidad, ¿no? Eso ya lo sabían hace 5.000 años. Yo creo que lo sabían en el sentido no tanto de la enorme felicidad que puede causarte esto, la energía, la fuerza, sino que ellos utilizaban esto para comunicarse con los dioses. O sea, el cacao era como un componente intermediario entre los grandes personajes, los sacerdotes de época, de una civilización de la cultura marañón que habitó en el nororiente de la Amazonía de Perú hace 5.300 años, que edificó el templo de Montegrande, y ellos utilizaban el cacao como un elemento exclusivo, como un componente sagrado, para poder interactuar con los dioses. No había otra manera. De eso hablaremos. Permíteme que explique a nuestros oyentes que, aunque seas natural de Cajamarca, vas a vivir una parte de tu infancia en la Amazonía peruana. ¿De qué modo marcó tu trayectoria, tu vida, el hecho de haber vivido y estudiado en una pequeña escuela rural? Mira, yo creo que eso fue muy importante para mí. Yo vengo de un lugar de la sierra hacia la Amazonía cuando tan solo tenía 4 o 5 años, y mi padre cultivaba cacao. Entonces yo crecí en ese ambiente del cultivo del cacao. Y cómo es la paradoja del destino que ahora el cacao me vuelve a poner a su servicio, pero esta vez ya dentro del campo científico. Y el estudiar en una escuela rural, sabes, con todos juntos de varios grados, compartiendo con los de grados superiores, inferiores, era casi como una familia, era una cosa muy personalizada. Y entonces para mí eso ha significado un buen comienzo, ¿no? Que después se vio trastocado ya cuando mi padre, para poder tener una mayor posibilidad de aprendizaje, me muda a un colegio de 7.000 alumnos. En Chiclayo, ¿no? En Chiclayo, en el Colegio Nacional San José. Al borde del mar. Sí, en la orillas playa, del mar. en la costa del Pacífico. Para ti debió ser un shock extraordinario, ¿no? Muy fuerte, porque además tú sabes que hay un rechazo a veces a la gente del campo, a los serranos, a los que vienen de la zona rural, ¿no? Entonces yo tenía que pelear todos los días para defender mi honor. A la salida era chócala para la salida y era pelea fija.
y era la única manera de poder defenderse en ese mundo un poco medio salvaje, ¿no? Uno aprende mucho, ¿no?, en esas circunstancias. Aprende bastante, aprende y te marca para la vida, ¿no? Quirino, es cierto que tu inclinación por la arqueología nace el día de un homenaje al primer arqueólogo indígena de Perú, de América, creo, que se llamaba Julio César Tello. Sí. Julio César Tello fue un arqueólogo, el primer arqueólogo indígena en el Perú, ¿no? Y que primero fue médico, se graduó con honores sobre la antigüedad de la sífilis en el Perú. Fue impactante porque había una duda si la sífilis fue innata del Perú o fue traída por los españoles, ¿no? Entonces él después estudia en Harvard antropología y también estudia en Londres y se convierte en uno de los arqueólogos más connotados que dentro de su época, te estoy hablando de 105 años que han pasado, sostiene la hipótesis que el origen de la civilización andina estaba en la Amazonía. Y revolucionario eso. Sí, en ese momento él examina uno de los elementos claves al ver Chavín de Huántar, que es el oráculo más antiguo del mundo andino, donde estaba el jaguar, el águila arpía, el caimán, la serpiente, los elementos amazónicos presentes en un templo en la alta serranía de Perú. Entonces él dice que el origen de la civilización andina está en la Amazonía, pero nadie podía creerle porque decían, ¿dónde está la arquitectura monumental para que haya un alto desarrollo cultural? Nosotros lo hemos encontrado. Si Tello estuviera vivo, le encantaría reafirmar su hipótesis con los hallazgos de Monte Grande y de los otros templos que estamos encontrando en la Amazonía. Todo eso creó tu vocación por la arqueología, pero he leído que tu padre prefería tener un abogado en la familia, ¿no? Sí, él quería que yo sea abogado y que después trate de meterme como embajador en relaciones exteriores, ¿no? Era su sueño. Mis hermanos casi todos son profesionales, somos una familia numerosa. Somos 11 hermanos, yo soy el último, el 11avo. El pequeño. ¿No? El más pequeño. En quechua le llaman Shulka, el último, ¿no? Entonces, es el mejor, sí, y a veces es el mejor. Entonces, y no, yo era muy bueno en historia. En el colegio sabía todos los viajes de Colón, de Pizarro, los 13 del Gallo, la carta escondida en un ovillo de hilo que, ¿no? Pues, señor gobernador, míralo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, ¿no? Era fantástico. Sí. Increíble, ¿no? ¿Cómo convenciste a tu padre para inscribirte en arqueología? ¿O hiciste alguna trampa por ahí? Mira, yo hice una trampa porque fui a estudiar en la Universidad Nacional del Trujillo a postular y en vez de presentarme a Derecho, postulé a Arqueología. Sin decírselo a tu padre. Él estaba muy feliz y después él respetaba mucho a un primo que era abogado y que era empresario. Ya falleció, Santiago Olivera. Entonces fuimos para que haga un traslado de arqueología a derecho a Chiclayo, a la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Entonces mi primo, hasta ahora recuerdo, lo recibió con mucho cariño a mi padre y le dijo, tío, tu hijo va a ser un científico, abogado es cualquiera. Entonces mi padre, como respetaba muchísimo, dijo, wow, sabía ser importante esta carrera, te tienes que quedar ahí. Y eso fue lo que marcó, ¿no? Increíble. Quirino, ¿te esperabas que un día serías recibido en Shanghái, en China, para recibir la nominación por haber realizado uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo? Nunca imaginé. Fíjate, eso empezó en Brasil. Estaba dando en la Universidad de Sao Paulo, una de las mejores universidades de Brasil. Y Eduardo Neves, que es uno de los mejores arqueólogos de la Amazonía, ¿no?, que es reconocido, vio mis investigaciones y me dijo, esto es tan importante que podríamos nominarlo para el Fórum de Arqueología de Shanghái. Yo no sabía qué cosa era eso. Y él mismo se encargó de presentar los formularios, de presentarme, y los amigos de China me escriben un correo y me dicen, si usted saliera nominado, ¿podría venir a China o mandaría un arqueólogo senior? Yo miraba a mi alrededor, el único arqueólogo senior, el portapliego, el guardián era yo. Y le escribía, me acuerdo, a los chinos, si yo ganara el premio, por supuesto quería personalmente recibirlo, ¿no? Y ahí fantástico. Me tenías con un podium, con cirios, con flores naturales. Además, nunca había tenido esa experiencia, como que estás dando una conferencia y alguien te esté echando perfume permanentemente a las fosas nasales.
Entonces era un ramillete de flores muy hermosas. Estaba hablando y 450 científicos del público estaban escuchando mi conferencia. Y fue la primera que aperturó el evento. Fue un sueño que ha marcado mi vida. Jamás imaginé yo que podría recibir un premio tan distinguido. Y el Perú era la primera vez que recibía una distinción de ese tipo, ¿no? Me imagino que fue más intenso todavía cuando, después de meses de excavaciones, en el montículo de Monte Grande descubres esa necrópolis, ese monumento funerario, ¿no? Sí, era una situación impresionante, sobre todo descubrir arquitectura monumental en la Amazonía, lo que casi la mayoría de científicos negaban. No, ahí solamente viven hombres semidesnudos, salvajes, ¿no? Que solamente se ocupaban de la caza y la recolección de frutos. Encontrar arquitectura monumental en la Amazonía cambiaba la historia. Y lo curioso, Jordi, es que se encontraba debajo de lo que los vecinos del entorno lo habían convertido en un botadero de basura. Ahí arrojaban todos los desechos, ¿no? Y debajo estaba oculto el templo, ¿no? Eso no dice mucho de lo bueno de nuestra civilización, ¿eh? Claro. Y hace unos años, en el 2017, un chef catalán que se llama como yo, Jordi Roca, visita Monte Grande y El País publica una foto bajo la cual se podía leer: el templo cambiará la historia del cacao. ¿En qué ha cambiado Monte Grande, el descubrimiento de Monte Grande, la historia del cacao? Yo creo que, fíjate, ha cambiado muchísimo en el sentido de que ahora sabemos nosotros que el cacao como especie botánica estuvo en la Amazonía hace 10 millones de años y que hace 5.300 años ya estaban utilizándolo en el templo como una bebida sagrada para ofrendar a los dioses, ¿no? Y eso es lo que estamos hasta este momento, porque de esos 5.300 años nosotros hemos excavado ya 3,30 metros de profundidad hacia abajo y estamos encontrando mazorcas de cacao en piedra, que es increíble, mucho más antiguo. O sea, hay dos formas de hacer un fechado de radiocarbono 14, que es el fechado absoluto en un laboratorio, y el otro es por superposición estratigráfica, es decir, lo que está más encima es más reciente y lo que está mucho más profundo es más antiguo. Nosotros debajo de los 5.300 a 3,30 metros de profundidad encontramos estas mazorcas que fácilmente retroceden a 6.000 años. Esas esculturas, porque son verdaderas esculturas de mazorcas de cacao, de semillas de cacao, muestran un poco el nivel de la civilización de la época, ¿no? Claro. De un refinamiento extraordinario. Claro, además en esa época, Jordi, la piedra era mejor que el oro para plasmar la memoria. O sea, tú plasmabas en la piedra para siempre. Es un lenguaje de comunicación de la sociedad, decir, esto es. Estos descubrimientos dan una más que sólida base histórica, sobre todo al cacao que se produce en Perú, ¿no? Es importante, ¿no?, para la producción de cacao de Perú. Es importante y esa es una muy buena pregunta, porque ahora nosotros estamos trabajando con agricultores que tienen árboles de cacao de 150 años de antigüedad, que lo han conservado por cariño familiar, porque estaba en el lecho moribundo el abuelo, el padre, y le dijo, vende todo menos la finca de cacao, ¿no? Y esos árboles son los que tienen un alto contenido de teobromina y nunca más lo vamos a poder ver. Y nosotros estamos armando ahora un programa como parte de las investigaciones arqueológicas en Monte Grande de restaurar la naturaleza de esos cacaos, para que tú vayas a ver el templo con el cacao más antiguo del mundo y después visites estos árboles, abraces estos árboles y hagas una ceremonia debajo de los árboles y además disfrutes de un chocolate de esos árboles. Es más que gustativo, es emotivo, ¿no?, el hecho de comer. Claro, es esa trayectoria, ese peso histórico, esa narrativa que realmente te remonta hacia el pasado y a encontrar las verdaderas raíces de este producto del cacao que mueve la economía a nivel del mundo, ¿no? Se está celebrando aquí en París el Salón del Cacao, del chocolate. Imagino que Perú está muy bien representado, ¿no? Por ti, por ejemplo. Sí, yo tengo el encargo de mi país, de Perú, y del Salón del Cacao y el Chocolate de Lima, de Perú, de venir a representar. Hemos hecho un pequeño video de unos 5 minutos y medio, está en francés, donde hemos tratado de resumir todo este proceso histórico para poder mostrar la riqueza cultural y los avances que tenemos, ¿no? Va a ser para nosotros un verdadero honor. Es la primera vez que Perú se presenta con estos resultados en el Salón del Chocolate de París. En fin, pues ya lo saben, si son amantes del chocolate, tienen hasta el 3 de noviembre para visitar el Salón del Chocolate que tiene lugar en la Puerta de Versalles, no lejos de nuestros estudios de Radio Francia Internacional.
Muchísimas gracias, Quirino Olivera, por haber estado con nosotros y habernos contado cosas tan apasionantes sobre el cacao. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Toureau y Benny Vivian, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Una experiencia extraordinaria. Muchísimas gracias. A ti y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.